12 en el canal de YouTube. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al destape, quienes están sumando a esta hora, 10 de la mañana, 9 minutos en toda la República Argentina, hasta las 12. Vamos a estar acá haciéndoles compañía, informándolos con análisis, con rosca, con alguna chicanita, con algún debate y con esta maravillosa mesa de colegas que me acompañan el día de hoy. Candevoto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián Murano, ¿qué tal? Fer Siveira. ¿Cómo le va, Nico? Bien, Franco Misraji, el gusto de tenerte aquí con nosotros hoy. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, quería empezar comentando algo, en función también un poco de lo que decía ayer Roberto Navarro cuando habló con nosotros por teléfono y de lo que estamos viendo todos los días en el país, porque el gobierno ha logrado conformar a lo largo de este año, y todas las noticias indican que para lo que tenemos por delante y la campaña que hay por delante, está duplicando esos esfuerzos, un aparato de comunicación como no hay recuerdo, no hay comparación en la historia reciente. Incluso durante el mejor momento del macrismo no había una cantidad tan sólida y tan compacta de medios de comunicación tradicionales, a los que se suman además ahora las redes sociales, que tengan, no te digo afinidad con el gobierno, que eso quizás se vio en otros momentos, una hegemonía que hacía que las críticas ralearan o que se viera todo desde una óptica parecida al gobierno, sino ya directamente son medios conducidos desde la Casa Rosada, desde donde se les indica qué decir, cómo, a quién atacar, a quién defender, con qué argumentos. Y ese aparato extraordinario se está utilizando para montar un relato. ¿Se acuerdan que se hablaba mucho del relato en otra época y de repente ya no se habla más del relato? Pero la verdad es que hay un relato formidable del gobierno, y ese relato básicamente, y pasando por todos los temas de la agenda, se resume en contarnos que estamos bien. Que estamos bien y que el país cambió. Que por la acción de Javier Milei y este gobierno, en un año el país hizo cambios estructurales, cambios que no tienen vuelta atrás. Y la verdad es que no estamos bien, estamos mal. Estamos bastante mal. Por ejemplo, el gobierno hablan de que el gobierno de Milei terminó con la inflación. Y la verdad es que no terminó con la inflación. La inflación ni siquiera está baja. 3% con estos niveles de actividad, de recesión, es muchísimo. Un número, una estadística como es la inflación, se tiene que leer en combinación con otros datos, no se puede leer en el vacío. Y cuando uno combina el dato de inflación con los datos de actividad, uno se da cuenta de que es mucho. Y si uno lo quiere ver en términos absolutos, ni siquiera tenemos menos inflación que hace 60 días. Es decir, el proceso de inflación que dicen haber eliminado sigue en curso. Quizás a un ritmo más bajo que después de la mega devaluación, por supuesto, pero sigue en curso. Y esa inflación sigue afectando más a los que menos tienen, por motivos que acá explicamos 1000 veces y que en un rato podemos volver a charlar con Cande. Pero hubo un móvil del Destape que salió a la calle para hablar con la gente sobre cómo está la situación económica, y escuchemos a ver si la gente nos dice que está bien, como el gobierno, como el relato del gobierno nos quiere hacer creer. ¿Usted alquila o es propietaria? No, alquilo, de un ambiente dificilísimo. 400.000 pesos y 120 y pico de despensa. Más luz, gas, agua, todo. Más de 600.000. Sí, sí. ¿Usted alquila? ¿Cómo está el tema de los alquileres, el valor? La miércoles, ¿cómo o vivo en casa? Para mí me perjudicó, porque antes vivía mejor, las expensas no estaban tan altas, las cosas no estaban tan caras, todo eso. Hoy no me puedo comprar nada. Y no llego a los 300.000 pesos. ¿Y la factura de luz cuánto le Y viene? la factura de luz te viene 40, te viene de gas, te viene la misma plata, el cable ya no lo podés seguir pagando. Entre los más perjudicados están los jubilados, obviamente, que están peor que nunca porque tienen las jubilaciones más bajas en términos comparativos de la historia, pero además no tienen medicamentos y les van a cortar la moratoria ahora en unos meses. Pero también está mal
un sector tan poderoso en la Argentina como el campo. Lo venimos contando acá en el Destape, los problemas que tienen los productores con este tipo de cambio. La industria está peor todavía. Todos los días nos enteramos que cierra una fábrica y las que nos llegan a nosotros, la noticia, son las más grandes. Eso significa también que por abajo las pymes, las que tienen pocos empleados, están sangrando permanentemente. Pero claro, como la gente que se queda sin trabajo se pone a manejar un Uber o a hacer repartos para conseguir un mango y llegar a fin de mes, en la estadística no aparecen como desocupados, pero la verdad es que la calidad de vida de toda esta gente y de sus familias se deterioró enormemente. Y esto se ve reflejado en el consumo. Los datos de consumo que tenemos nos muestran el peor nivel en 20 años, 18% menos en diciembre, el peor año en 2 décadas, pero además, si uno mira mes a mes, por primera vez en la historia, desde que se hace un seguimiento de esta estadística, hubo 12 meses consecutivos en los cuales cayó el consumo. Es decir, por primera vez en la historia, en cada mes de un año, que fue el primer año de gobierno de Milei, el consumo cayó. Y además, y esto lo comentábamos ayer también con Roberto Navarro, hay gente que está un poco mejor, porque este modelo, para los que están arriba, para los que flotan, para la crema, a los que les sobran unos mangos que se revalorizaron en dólares, los que saben hacer la bicicleta, los que pusieron plata en bonos argentinos o en acciones, les fue bien, ganaron plata y seguramente tienen mejor poder adquisitivo que hace un año, y por eso se están yendo de vacaciones afuera, y por eso están comprando cosas por Amazon y demás. Y después hay otros que están quemando sus ahorros para mantener el nivel de consumo. Es otro fenómeno que está absolutamente documentado. Eso significa que los que quedan, que la mitad o un poco más de la mitad del país, que queda fuera de eso, que no mejoró su poder adquisitivo y que no está quemando ahorros para mantenerlo porque no tiene ahorros, entonces perdieron mucho más que un 18% del poder adquisitivo, un 30, un 40, quién sabe. El acceso a la salud también se está volviendo un laberinto. Ayer el gobierno celebró que se discontinuaron los contratos de 1.400 personas que dependen del Ministerio de Salud. Es decir, en criollo, que los echaron, que los rajaron, aprovechando la temporada de vacaciones. Esos son menos trabajadores en los hospitales, como en el Posadas, como en el Bonaparte. Eso significa que cuando tengas que ir a pedir un turno van a tardar más en dártelo. No estamos bien, como te cuenta el relato del gobierno. Estamos mal, estamos cada vez peor. Y además ahora, cuando recién a mediados de enero por primera vez sube un poquitito la temperatura, porque venimos de tener el verano más tranquilo que yo recuerde, se corta la luz. Se corta la luz y ayer hubo decenas de miles de hogares en el AMBA que se quedaron sin electricidad. Esta es la información de ayer a las 11:20. Si sacamos el Zócalo se va a poder ver, ¿sí? 70.000 usuarios sin suministro en el AMBA, en la región, en la zona que le corresponde a Edesur. Esto significa cientos de miles de personas sin suministro si uno lo multiplica por la cantidad de gente que vive en sus casas. Y esto va a seguir empeorando. Esto va a seguir empeorando, ya te lo avisan desde el propio sistema. Habló, de hecho, uno de los responsables de Edesur, diciendo que la culpa de esto era que la gente prendía mucho el aire acondicionado. Veámoslo. Ahí lo tenemos, es el video 7.2, si lo podemos mostrar, donde el responsable de Edesur justamente echaba la culpa del corte de luz a la gente. Está produciendo en los últimos tiempos y es el de la simultaneidad en el uso. Digamos, esto es básicamente por efecto del uso de los aire acondicionados. Uno, para hacerlo casero, digamos, entra a una casa, tienen 3 o 4 aparatos de aire acondicionado, y los aparatos están prendidos en forma simultánea, digamos, no están rotando, no es donde están las personas habitando en ese momento donde están prendidos, digamos. Hay un tema cultural que tenemos con el aire acondicionado que es fuertemente pernicioso, digamos, para el sistema, por ese efecto simultaneidad y después por por cómo se producen las cargas, ¿no? Entonces, ese es el efecto más importante en estas épocas. Luego, lo demás no sale demasiado de lo que debiera ser lo histórico, ¿no?
A ver, usted dice que a pesar de que la temperatura no llega a 40 grados y a pesar de que estamos en enero, cuando no hay tanta demanda de energía, el sistema no alcanza a dar respuesta a la totalidad de la demanda por el uso de los aire acondicionados. El uso de los aire acondicionados es un elemento muy importante, digamos. Bien, esto es mentira, porque hay que completar esta información. Voy a corregirme, era el director de Enor, Bolosín, Edgardo Bolosín. Este es el enero con menos demanda de energía eléctrica de la industria en décadas. Y la industria demanda más que los hogares. Es decir, si la industria está demandando poco, te tiene que sobrar para los hogares. Lo que pasa es que no se hacen obras, lo que pasa es que obviamente no está el sistema preparado, a pesar de que hace un año pagábamos el 5% de nuestros ingresos en las facturas de servicios y hoy en día estamos pagando el 30% o más, un tercio o más de nuestros ingresos en las facturas de servicios. Pero, para resumirlo, para ir al punto y abrir con la mesa, decía, el relato del gobierno nos cuenta que estamos bien y que el país cambió. Ya vimos que no estamos bien, pero tampoco cambió el país. Tampoco cambió el país porque los políticos opositores que esperaban que Milei hiciera un ajuste que ordenara la economía para que después lo fueran a buscar a ellos y tuvieran el trabajo sucio ya hecho, bueno, se volvieron a equivocar una vez más. Porque Milei no está ordenando la economía, la está dejando todavía más desordenada. El atraso cambiario, el nuevo ciclo de endeudamiento, es otra bomba de tiempo que va a tener que resolver eventualmente alguien que venga después, pero que además nos pone una certeza por delante, que es que a la crisis actual que estamos sufriendo los argentinos, cuando este sistema se termine, cuando este esquema ya no dé para más, que no sé si va a ser en 3 meses, en 3 años o en 10 años, pero se va a salir con otra explosión, con otro estallido, con otra crisis, porque estamos dirigiéndonos al mismo lugar al que ya nos dirigió el país muchas veces. Estamos cometiendo los errores que ya se cometieron muchas veces y que terminaron trágicamente. Entonces no estamos bien, estamos mal. Y si no se cambia algo, si no aparece una propuesta para hacer algo distinto, vamos a terminar mucho peor. Por lo menos eso es lo que estoy viendo yo. Compañeros. Nico, de vuelta te saludo. Mirá, estaba repasando los posteos de Javier Milei, que le dedicó como buena parte de sus madrugadas o de sus noches largas a repostear o postear elogios, autoelogios, ¿no? Es el cumple en el que vive el gobierno en general, que, bueno, objetivamente está angelado por el sistema de medios que lo cobija, por las encuestas que muestran por lo menos un alto nivel de apoyo. La ilusión óptica en general tiene ese efecto de hacer creer que ocurre algo que no es. Y es un poco la etapa en la que estamos viviendo, una etapa de ilusión óptica en la que el gobierno se apalanca, por supuesto, para potenciarse, para dar disputas políticas. No es algo que no hayamos visto antes, no hayamos visto en otros procesos donde también parecían invulnerables. Sí, por eso. Voy a trazar una comparación que suele ser delicada, porque hay muchísimas diferencias entre la dictadura genocida y cualquier gobierno democrático. Entonces, haciendo esa primera salvedad obvia, pero necesaria, la dictadura genocida llegó a la guerra de Malvinas con un buen semblante en términos de apoyo popular. Y desplegó la política que desplegó porque tenía ese apoyo popular. No solamente porque tenía el monopolio de la fuerza pública del Estado y lo ejercía para desaparecer argentinos. No solamente por eso, no por imponer el terror. También porque tenía apoyo popular. ¿Y por qué tenía ese apoyo popular? Hasta que lo perdió, porque en algún momento lo perdió. Y lo perdió en buena medida por la economía, por el devenir de una economía de un programa económico muy parecido al que se está aplicando ahora. ¿Por qué tenía ese apoyo popular? Bueno, por la memoria reciente, por lo que había ocurrido antes de la instalación de la dictadura. Y eso es algo que el gobierno utiliza mucho. Es decir, una memoria emotiva crítica de lo que ocurrió en la década previa. En la década previa, tampoco me ciño solo al gobierno de Alberto Fernández, porque Mauricio Macri no logró reelegir y perdió. Parte de la explicación de Milei son fracasos sucesivos de fuerzas que se mostraban como opuestas. Exactamente. Lo que hizo que la gente fuera a buscar algo
que quedara lo más lejos posible de eso. Exactamente. Entonces ahí hay un punto, me parece que es el que hay que atender, sobre todo a la puerta de un año electoral. Fer Silveira cuenta hoy en una nota el debate interno de una facción de Unión por la Patria, que es el masismo, donde, bueno, se buscan establecer algunos elementos para construir una narrativa, un relato, ni siquiera una posición sólida de cara a Milei, al menos una estrategia. Así es. Al menos una estrategia, ¿no? Y eso, viniendo tan del subsuelo en términos de oposición, bueno, es algo. Por lo menos ir trazando una estrategia, imaginando una táctica. O imaginando, aunque sea una postal de lo que querés ofrecer. Es que mientras el gobierno... ¿Cómo se vería un país más virtuoso en manos de la oposición? Creo que ni siquiera eso está, ni siquiera ese anhelo, esa idea vaporosa de por dónde se saldría. Mientras el gobierno, concluyo con esto, perdón. Mientras el gobierno siga jugando solo en la escena, el daño se va a profundizar. Entonces, por eso, insisto, urge detener el daño como prioridad. Porque mientras siga jugando el solo en la escena, hace y deshace como quiere. Sí, sí. Y antes de meterme en el tema del peronismo y las reuniones que empiezan a suceder, me hace acordar, bueno, o sea, hablamos mucho acá en el pase del modelo peruano, ¿no? Pero la descripción que hacías de una supuesta estabilidad macroeconómica, una macroeconomía ordenada, con una mayoría que pasa a la informalidad, porque el que pierde empleo en el sector formal va a la informalidad del Uber, del Rappi, etcétera, etcétera, o del trabajo con computadora, los que tienen más suerte, que pueden conseguir algo de eso, y quedan ahí, ya sabemos que para siempre, porque es un modelo estratificado, con una clase política estallada, como sucede en Perú, y un sector minoritario de la sociedad que tiene cada vez más ganancias, ¿no? Porque el PBI de Perú crece, pero crece para un sector. Para el resto de la economía, para el resto de los mortales, los que hemos ido alguna vez y ves todo ese trabajo, las camionetitas informales que suben, van por un tránsito endemoniado, etcétera, etcétera. Bueno, es el modelo, ¿no? Vamos a ir lentamente ese camino, economía primarizada, que vende materias primas, que no tiene industria, ¿no? Y que vive de lo que puede conseguir de la importación. Bueno, vamos a ese camino, ¿no? Sí. Y un país realmente con dos castas, ¿no? Una casta superior, que va a tener quizás una mejor calidad de vida que en los últimos 10, 15 años, y una casta inferior que no va a poder ni poner la ñata contra el vidrio. Y digo casta en este caso porque la característica de la casta es que no hay movilidad. Si naciste abajo, te quedás abajo, y si naciste arriba, más allá de toda la meritocracia de la que quieras hablar, te vas a morir arriba. Claro, que era lo que distinguía a Argentina del resto de los países de... Así es. Sí, y que en el marco del sistema político es interesante porque Perú tiene dinamitado su sistema político. Es un caos. Todo su orden macroeconómico es lo opuesto al desorden que hay en términos políticos. Y es interesante eso medirlo porque yo siento que son dos esquemas que van en paralelo, porque hay un montón de reclamos de una población que vive en su 75% de manera informal, hay reclamos, hay marchas, hay manifestaciones, pero cuando el sistema político y la representación está tan rota, bueno, efectivamente, ¿qué pasa? Bueno, cambia uno, cambia el otro, pero el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo, pero los regímenes de grandes inversiones siguen siendo los mismos, y el modelo de país primarizado y de venta para el resto del mundo sigue siendo el mismo. Así es. Vengan a YouTube para acompañarnos. Estamos haciendo una encuesta donde ya hay casi 1000 votos, donde preguntamos justamente cuánto destinás de tus ingresos a pagar las tarifas. ¿Qué porcentaje de lo que ingresa en tu casa se utiliza para pagar la luz, el gas, el agua, el teléfono, etcétera? Entre 10 y 30% ya votó el 40%, y entre 30 y 50% el 44%. Es decir, una enorme mayoría que está prácticamente destinándole un tercio de sus ingresos a pagar las tarifas, que esa es una de las grandes novedades de esta pobreza con respecto a la pobreza que había hasta hace un año. Y sumar el alquiler, ¿no? Si alguien tiene que pagar el alquiler,
te come Así un porcentaje gigante. Como ya los más del gastos fijos. 10% además sos por definición pobre energético. Así ¿no? es, Si gastás y- más del 10% de tus ingresos en estas tarifas de electricidad, de gas, bueno, efectivamente sos pobre. Porque lo que significa energéticamente. eso es que te queda menos plata para cuando vas a hacer las compras. Vos Exacto. pagás las tarifas y el alquiler, los gastos fijos, y después con lo que te sobra te fijás si te alcanza para bife, para milanesa, para carne picada o directamente para nada. Exacto. Arroz, fideos. Eso es lo que, o la importancia que tiene que haya aumentado tanto el peso de las tarifas y del alquiler en un salario. Entonces vengan a YouTube, acompáñennos, denle una manito para arriba también, que eso nos ayuda a llegar a más gente, y déjennos mensajes, vamos a estar leyéndolos, como por ejemplo Cristina, que nos puso que no hubo inversión y que con la plata que se chorearon y que se siguen choreando deberían invertir. Miriam propone estatizar las energéticas, una idea recurrente que vuelve cada tanto en la Argentina, sobre todo cada vez que hay estos problemas. Hay que decir algo en favor de eso, sí. porque además por cómo es el sistema energético argentino, donde en realidad la producción de energía es de parte de Camesa, que es una empresa donde hay una participación estatal muy importante y una decisión política sobre lo que se hace, y después tenés las distribuidoras. Así es. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el rol de las distribuidoras? ¿Qué es lo que hacen? Porque no generan la energía. Bueno, la tienen que distribuir. ¿La distribuyen bien? Y las inversiones no la vienen haciendo, no este año, hace muchos años, y hay muchos años de unos tarifazos increíbles, y las inversiones no llegan, y tenés al de Edenor diciéndote, no, el problema es que vos tenés un aire acondicionado y lo usás. Sí. Dos cosas sobre eso. Una sobre los aires acondicionados. Si hoy hay muchos aires acondicionados es porque hubo una época en la que la gente podía comprarse un aire acondicionado, que hoy no. Sí. Y ese es un dato. Hace 20 años, en la mayoría de los hogares, cuando hacía mucho calor, prendías el ventilador y te mojabas con la manguera. Y hubo un momento en el cual muchos hogares de clase media, media baja, incluso baja, pudieron, con cuotas, porque tenían trabajos que le pagaban un poco mejor, acceder al aire acondicionado. Y eso está bien, no está mal. Cuando te dicen, se creyeron que podían tener un teléfono, se creyeron que podían tener aire acondicionado, están diciéndote que no te mereces eso. En un país que produce energía, en un ¿no? país Porque que no produce estamos energía. teniendo esta conversación en un país que efectivamente tiene que importar toda esa energía. Nosotros somos productores de energía. ¿Por qué la gente no puede tener un aire acondicionado? Absolutamente. Y lo otro que iba a decir me lo olvidé, pero seguramente en un rato me lo acuerdo. No hay ningún problema. Me ayuda. No, lo que es seguro que lo que dice Bolosín, que hay 3, 4 aire acondicionados prendidos por cada casa, es mentira. Es mentira. Porque eso en algún momento podía ser con las tarifas más económicas, pero con estas tarifas nadie. O solo la gente que tiene más guita. Ya me acordé, perdón. Sobre el tema de la estatización, que es un tema que vuelve siempre. Una vez hablando con un intendente, en un momento que varios intendentes habían salido a pedir que se estatice y que él decía no, y le pregunté por qué no, y me decía, mirá, los problemas los vamos a seguir teniendo y la gente nos va a putear a nosotros y no a las empresas. Porque Claro. es tan complejo, como vos decís, todo el entramado energético, que no se trata simplemente de que se hagan cargo del último tramo y con eso se soluciona todo. Y además las inversiones que son necesarias para que el paso entre la distribución y los hogares y lo que es después el minorista sea efectivo, son inversiones de miles de millones de dólares que no las puede hacer un intendente o 10 intendentes, sino que se tienen que hacer incluso con financiamiento externo. Financiamiento que estaba. China, uno de los financiamientos que se habían firmado cuando viajó Massa, ¿se acuerdan? En septiembre del 23 a China. Uno de los grandes proyectos que se habían firmado en ese paper, en ese documento que ya tenía financiamiento asignado, era el anillo energético del AMBA, que era justamente esta obra para empalmar las grandes líneas de tensión con el sistema de distribución hogareño. Bueno, eso no se hizo porque este gobierno decidió frenar ese tipo de vínculos con China. Entonces también, cuando se nos corte la luz, puteemos un poco también a quienes no hicieron las inversiones necesarias y tomaron las medidas para que no se hagan. Y este gobierno decidió frenar incluso la posibilidad de que el Estado encare esa discusión. No, para ellos no hay ningún rol en que el Estado tome esta problemática. Y yo lo que creo es, sí, está bien, es muy complejo. Somos un país que tiene 4 estaciones marcadas. Digo, hay complejidades de eso en los centros urbanos y demás. Pero se resuelve y se resuelve con inversión de infraestructura. Hay líneas de financiamiento del BID específicamente para eso, para países de América Latina. Y yo le confío mucho más a un Estado que pueda organizar eso que a un privado que por lo menos en los últimos 20 años no lo pudo resolver. Y yo creo que la gente, está bien, ahora te enojas con Edenor, con Edesur, pero sistemáticamente si ante cada aumento de la temperatura te van a cortar la luz,
y sube el malestar social, sobre todo cuando tenés un aumento de 300, 400% en comparación con el año pasado. Absolutamente. Estaba buscando esa precisión justo, el informe de tarifas y subsidios de diciembre para ver cuánto se acumuló de aumentos en este tiempo. Porque claro, esa plata forma parte de la transferencia regresiva de la cual hablamos muchas veces, ¿no? Estamos asistiendo a una época donde el sector más vulnerable, sector más bajo del sistema económico y social de la Argentina, contribuyó, a la fuerza, por supuesto, no por voluntad propia, aportando 35-38% de pérdida de sus ingresos, del poder de compra de sus ingresos desde el 2017 para acá, que es cuando la estadística se hace más o menos permanente. En tanto que el sector, la crema de las personas con ingreso en la Argentina perdieron 17%. Cuando el gobierno dice perdimos todos, en algún punto es cierto, pero no en la misma magnitud. Hay 20 puntos de diferencia entre lo que perdieron los trabajadores más débiles de la cadena productiva, si tal cosa existiese a futuro, por lo menos hasta que existía, y lo que perdió la crema de las personas o de la sociedad con ingresos. Esos 20 puntos no nacieron con Milei, nacieron con Macri. No se recuperaron durante la gestión de Alberto Fernández y ahora profundizan su pérdida, por lo menos en el primer año de calendario de Milei. Ahora, ¿cómo se transfiere el ingreso entre el sector más pobre y el sector más rico? Bueno, a través de la eliminación de subsidios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no pesa lo mismo para el ingreso de una familia que gana 1 millón, 1,5 millones de mangos como ingreso familiar, no pesa lo mismo un 400% de aumento en los servicios públicos, en su presupuesto familiar, que lo que pesa para una familia del 10% más rico de la población. Ese 10% más rico de la población, además, como tiene capacidad de ahorro, puede meterse en la timba financiera y mejorar sus ingresos a través de la timba. Como no tiene ninguna capacidad de ahorro el sector más postergado, no solamente se endeuda para vivir, se endeuda para comer. Es decir que se dan cuenta las dos realidades totalmente opuestas. Así es. Cande, vos tenés datos, ¿no? De consumo que justamente respaldan un poco esta hipótesis. Sí, porque o esta lectura. Sí, totalmente, y cada vez queda más claro el resultado de este programa económico, porque la fiesta financiera sigue fuerte. Ayer hubo una licitación del gobierno donde pudo renovar el doble del vencimiento que había, o sea, el mercado diciéndole, sí, muy bien que bajes las devaluaciones mensuales y muy bien que aumentes mi rentabilidad de esta bici financiera, pero en el mientras tanto salió esta placa, la tenemos en la placa 3, este informe de Esencia que mide justamente el consumo masivo, el consumo de supermercados, de autoservicios, y lo que dice es el peor número en las últimas 2 décadas. O sea, nos tenemos que remontar a 2002 para encontrar este tipo de números en las ventas de supermercados y autoservicios que muestran, claro, la distancia, ¿no?, entre el consumo mayoritario, el consumo básico también, ¿no? Sí. Un poco en la línea de lo que decía Adrián. Estamos hablando del consumo de supermercado, de comida, de productos de limpieza, de productos de higiene personal. No estamos hablando de, no sé, indumentaria, que igual es necesario para vivir y hace a la canasta de pobreza, pero estamos hablando de un consumo masivo mucho más básico y que muestra de nuevo, como decía, esta caída, la caída más fuerte en las últimas 2 décadas. O sea, retrotraemos a la situación de salida del estallido del 2001 y vemos además cómo va cayendo ese número que venía de caídas de más del 20% y que cierra en un 18% en diciembre. Ese 18% en diciembre, yo quiero traer una complejidad que vamos a tener que sumar en este 2025, que es que es un diciembre donde ya gobernaba Javier Milei, es un diciembre donde había un 25% de inflación y es un diciembre donde todas las compras de supermercados ya se habían adelantado los meses anteriores. Recordemos que antes de la asunción de Javier Milei había tal incertidumbre que la gente, cualquier ingreso que tenía, lo disponía a comprar aceite, papel higiénico, latas de atún, lo hizo hasta Marra, digamos, como cualquier cosa que pudiese tratar de resguardar el valor y tratar de resguardar el consumo de los próximos meses. Porque Entonces, Milei
decía que el peso era un excremento, que no Total. valía nada y que cuando asumiera iba a devaluar y demás. Exacto, entonces ya los meses de comparación van a ser bajos. Incluso con ese mes de comparación bajo, tenemos una caída del 18%, ¿no? Como para que dimensionemos. Yo me imaginaba que a partir de diciembre íbamos a ver números un poco más positivos porque la base de comparación iba a ser muy baja, pero que se ve que la profundidad de la recesión y de esta recuperación que no llega nunca a los sectores masivos, bueno, se está viendo y vemos una caída del 15% en lo que es 2024 en este cierre. Sí, que es el promedio de esa caída. Es el promedio, con lo cual significa que hay gente que cayó muchísimo más. Claro, Por supuesto. ahí hay un punto. Bueno, entre las cosas que retuiteó Milei, justamente lo retuitea Antonio Aracre, que tiene una vocación. Está como Santilli, pero sin partido. Claro, tiene una vocación por ser convocado por gobiernos, ¿no? Aracre, porque manifestó la misma vocación felpudo en su momento con Alberto Fernández. No es que es una cuestión de convicciones, es una cuestión de compulsión o de pulsión. Bueno, no importa. Me gusta Felpudo, yo voy a decir algo más violento. Sí, Está bien, lo voy por a eso, tomar. te cuidé. Bueno, cuestión que... Si Felpudo era lo más suave, igual ¿cómo estamos, no? Claro, lo iba a sexualizar, me imagino. Bueno, cuestión que... ¿qué es lo que pondera? Porque, claro, el dato es el mismo. Sí. ¿No? El dato es el mismo. Aracre y Candes muestran la misma información, la de Sentia, pero ¿cómo lo interpreta Aracre y retuitea a Milei? Por eso hablamos de relatos también, Claro, ¿no? por eso, es que es muy importante el relato. Claro. Porque el dato objetivo, el informe, es el mismo que usamos los dos, digamos. Bueno, también es lógico que lo vea distinto, un exeo y una No, simple pero está bien, periodista, ¿qué ¿no? es lo que pondera Aracre y lo que pondera Milei? Sí. Que hay una desaceleración en la caída entre septiembre y diciembre. Entonces dice, en septiembre era del 22% la caída del consumo y en diciembre fue del 13%. Entonces hay que ver cómo se va desacelerando la caída del consumo. Es un milagro que Singenta haya llegado donde llegó con la conducción de Aracre. Pero entiendo que con esa capacidad para vender humo, el directorio le compró, le compraba sus informes. Porque... Es más cínico que eso, porque cualquier persona que revisa estos números no tenés que ser economista, tenés que más o menos seguir series y sabés que si la base de comparación es baja y te va a mejorar el número. Es lo que nos va a pasar todo este año. Pero por supuesto, pero aparte, lo razonable es hacerlo acumulado porque la Argentina fue perdiendo actividad a lo largo del tiempo y sobre esa caída de la actividad se va acumulando la caída del mes siguiente. Entonces, lo que hace Aracre en realidad es crear un relato. Y el gobierno lo potencia porque Milei lo retuitea. Y cuando Milei lo retuitea le da estatus de Estado. No es un tuitero Milei, es el presidente de la nación. Y mucha gente lo cree. ¿Sí? Mucha gente cree que en efecto eso que Aracre marca como una desaceleración es en efecto un signo positivo. Es de que la a economía. mí lo que me vuela la cabeza es que vos tenés gente que no llega a fin de mes y está festejando la timba financiera. O sea, está festejando que nos volvimos a endeudar con un repo de 1.000 millones con una tasa de casi el 9% anual. Va a festejar que Milei se junta con el Fondo Monetario Internacional a ver si nos da de nuevo un préstamo. Y yo digo, flaco, nada de eso te llega. No te llega ni por obras, no te llega ni por educación, ni por salud. Ahí vemos la fiesta de la timba. Ahí está la fiesta financiera, mira. Esta es la fiesta. Ellos están La de timba, fiesta claro. y es lógico porque están teniendo una rentabilidad, chicos, la bici financiera con esto de El de las atrás es Reidel, no lo reconozco de del frente. crawling peg. No quiero saber nada de Reidel, ya me arruinó el día de ayer. No, no ¿ok? lo reconozco de frente. No me Lo traumes tengo de de nuevo. espalda, pero no lo tengo de frente. También Ese festejaban audio. la caída de la inflación núcleo, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Hace 2 meses? Decían Sí. que habían pulverizado la inflación núcleo y se había terminado la inflación y ahora volvió a subir, ¿no? Y no dijeron nada. No, esa fiesta financiera está para Luigi Mangiani. Pero no es que no le llega, Cande, ese es un punto central. Sí le llega por los efectos negativos. Sí. Sí, le llega porque somos nosotros los que pagamos esa fiesta financiera. O sea, Ahora, ellos se divierten perdón. porque no la están pagando. Pero hay algo más, que ya lo hemos hablado acá, pero me parece que hay que insistir. Cuando gobernaba el peronismo y salía un número así, vos tenías una fila de 30 diputados, senadores, intendentes, opinólogos, economistas, sociólogos de la oposición, saliendo a instalar que el consumo estaba por el tercer subsuelo, que la gente le estaba pasando como el orto, que nadie llega a fin de mes. Y estaba después, con mayor o menor efectividad a lo largo del tiempo, el Estado, el oficialismo, tratando de decir lo contrario, de explicar lo contrario. Hoy hay una sola voz. Bueno, Hoy no hay una voz de la oposición que cada vez que sale un dato de esto salga a decir, che, miren que se está yendo toda la mierda. Ok, sacá de escena
como vos bien recordás, sacá de escena a los comunicadores, que tienen una volatilidad muy, muy marcada por sus intereses muchas veces económicos. La ausencia en el debate público de las principales referencias opositoras es la esencia del problema que estamos conversando. Porque ¿quién tiene que estructurar un contrarrelato? ¿Los medios de comunicación, seguro? No, claro que no. No, la política. Porque a la cabeza de esa andanada de críticas que recibía un dato negativo de un gobierno peronista, a la cabeza, yo recuerdo a Patricia Bullrich haciendo esa mesa de humo con un cartelito que decía 18 por no sé cuánto. No, al contrario, decía 1,7. Bueno, 1,7. El gobierno decía que era menos. Eran estrategias de comunicación, estaban bien. Pero había dirigentes con vocación de participar del debate público. Mira, recién lo charlábamos en la redacción. Donde todos los días hacemos un esfuerzo por rastrear opositores que participen del debate público con mirada crítica. Repito lo que hacemos. Hacemos un esfuerzo por rastrear a opositores que tengan vocación por participar del debate público. ¿Se dan cuenta que es un disparate? No, hay una... O sea, tenemos que andar buscando, porque lo hacen sin mucho énfasis, evidentemente, si no nos enteraríamos. La vocación es por desaparecer del debate Bueno, público. entonces, muchacho, juega solo, en serio, este hombre... ¿Por qué pasa eso también, no? ¿Por qué sucede eso? Digo, ¿por qué ahí está, 1,92. Claro, bueno, esos dirigentes se quieren correr? Digo, ¿es porque están esperando que esto estalle solo? ¿Porque ya están esa es una estrategia del año pasado, agredidos? Era una estrategia del primer trimestre del año pasado. Pero que ya está claro que fracasó. Ya fracasó, por eso digo, ya pasó un año. ¿Por qué no lo hacen? Porque consideran no lo sé, no lo sé. alguna causa hay. Yo creo que hay parte de culo sucio. Sí. Yo creo que hay una parte de culo sucio bueno... ¿De causa en términos literal? ¿De causas en términos literal, dijiste? No, es que me parece que lo que tienen es en algunos casos la sensación de que si sacan la cara se la van a llenar de dedos, incluso los propios ahora. Y creo que también pasa que hay muchos que no saben qué decir. No tienen nada que decir. Yo creo que un poco es eso que decís vos, un poco que perciben un clima social adverso en este momento y que están esperando que decante un poco. Y por último, me parece que tampoco saben bien qué decir, ¿no? Bueno, y después está el aspecto de las dos posiciones. El que tiene el pragmatismo meteorológico, que eso hay mucho en política, subámonos a la ola de viento. En esta temporada, cuando cambie el ciclo meteorológico y el viento sople hacia otro lado, nos subiremos entonces a ese ciclo meteorológico. Hay gente que ha hecho una fortuna en política, una fortuna política me refiero, ¿no? Que no se entienda mal, que ha acumulado mucho en política a lo largo de su vida haciendo eso, ¿no? Subiéndose al viento del momento. Y eso en el peronismo ocurre también, naturalmente, no es que pero incluso, el patrimonio es transversal. Incluso pensado desde ese punto de vista, si se quiere, un poco despojado de idealismo o lo que sea. Nadie ve negocio en oponerse a un gobierno que está haciendo tantos desastres. Nadie cree que poner sus acciones políticas ahí, quizás no en 3 meses, pero en 1, 2, 3 años te puede redituar de alguna forma, porque la verdad es que hay una... A ver, en este momento que vos prendés la tele en TN, en la Nación te dicen, no, Milei es un tipo mega popular y demás. 47, 50, 52%. Hay medio país que nunca le compró nada. Cuando en general, cuando un presidente asume, siempre en algún momento pica 65, 70. Con Milei no pasó. Tenés medio país que férreamente te está diciendo quiero otra cosa. No hay nadie que vea un negocio político. Es llamativo cómo se ve en cosa. las encuestas que el que votó a Milei entiende que el país está cada vez mejor y el que no votó a Milei entiende que el país está cada vez peor, ¿no? Claro, no es que no hay una parte importante de la sociedad argentina que no perciba que esto que ocurre es, si no ya el tránsito, si no es ya parte del abismo, sino un tránsito hacia el abismo. Pero claro, falta la parte de la coordinación del contrarrelato, que es lo que veíamos en las imágenes de recién, donde había gente que hoy es funcionario, Patricia Bullrich, Sturzenegger, gente que estaba haciendo política representando lo que aspiraban a representar, que era a quienes se oponían al gobierno de Cristina. Bueno, ese aspecto me parece que es central, sobre todo porque estamos entrando en un año electoral.
donde vamos a ver, y ya estamos empezando a ver, el aspecto más miserable de una campaña. Y ahí me das pie para preguntarle a Fer cómo está el tema en el peronismo bonaerense, que es un poco el núcleo de la oposición, Sí. ¿no? Nos guste o no, estemos más o menos de acuerdo, pero en los últimos años la provincia de Buenos Aires, y más precisamente el conurbano bonaerense, ha sido el lugar de resistencia ante las políticas más de derecha o como quieran llamarlo. Sí, algunas cosas se empezaron a mover. Hoy va a estar Axel Kicillof, también va a volver a las conferencias de prensa, va a estar en Sierra de la Ventana. Lo que hubo este martes fue una reunión, un quincho, como le gusta decir a Adrián, en el balneario CR en Pinamar, en algún momento reducto de un sector del peronismo. Un point, le decían en los un Claro. point de la rosca política. ¿Te acordás? Ahí iba mucho Dualde. Sí, con Dualde. La hemos sido- foto histórica de Dualde es ahí. La No. que está ahí haciendo como una... ¿Saben qué foto digo? Sí, la que está Ah, en Mar del apoyado, Plata, la que está apoyado en apoyada. la- Esa foto sí, 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 creo que sí. se la hicimos con cabeza para noticias. ¿Ah, sí? ¿En ¿Vos? serio? Sí, sí. La que está apoyado en un balconcito. Sí. Eso es en el CR de Pinamar. Hemos Justamente. ido con Dualde a pescar tiburones. Un día le cuento. ¿Esa es una metáfora o es literal? Claro, No, esto es literal. literal. Ok, podría haber sido las dos cosas. No, literal. Era una de las aficiones que tenía en su descanso cuando era... Matar tiburones. No, pescar tiburones. No Sí. necesariamente... No, ahí está la pesca deportiva. Ahí está, mirá. A ver. Ahí está. Esa es la foto. Ahí. ¿Esa es? Sí. Pero eso es posterior. Esto no es los 90s. Esto es, Claro, esto no fue esto hace es tanto, hace ¿eh? pocos años. Pero debe haber habido otra parecida en su Ay, momento. sí, me parece... Bueno, ahora me estoy confundiendo, pero sí, era una costumbre que Murano tenía. pescó tiburones. con Murano, Dualde. No, pero porque fuimos a hacer una nota y las notas incluían una producción fotográfica de la cotidiana de un político en vacaciones. Pico de Ahí audiencia. está, más mirá. o menos. Ahí está. Esta era, Ahí claro. está. La reposera. Bueno, Claro, el look de reposera, se ve que Macri se inspiró en Dualde entonces. sí, a O mí me Caputo, impresionó ¿no? mucho porque La recibía foto de Brasil. 3 encuestas Esa por es en día. Ipanema, sí. En medio de una corrida se fue. Bueno. 3 encuestas por día recibía Dualde. Bueno, ¿Ah, pero sí? volvamos a los points de hoy. Perdón. No hay problema. Pero... Es en el mismo lugar que y pasaba muy... Bueno, Ritondo, Santilli también iban a ese bañario, ¿no? Había muchos. que No, Pinamar, Aníbal Fernández. iban. Aníbal Fernández solía tener su mesa de truco ahí también. Si no era en el CR, era al lado, pero también. Bueno, en el Stornelli CR, también. Es Tornelli, naturalmente, claro. lo En el hemos visto. en el CR, mirá vos, toda la historia. Hubo una mesa donde, ahí la vemos, estaba Massa y Malena Galmarini recibiendo intendentes y legisladores del Frente Renovador, el primer quincho del año, podríamos decir, para hablar, empezar a discutir la estrategia electoral al inicio del 2025. Ellos tienen una posición tomada respecto a las PASO, porque dicen siempre la posición histórica del Frente Renovador. Ellos dicen que Massa siempre estuvo en contra. Así que van a apoyar todas las iniciativas que haya en ese sentido, tanto en el Congreso Nacional como en la provincia de Buenos Aires, sea suspensión, sea eliminación. Ellos se inclinan por votar la suspensión este año y después en el 2027 Vamos viendo. vamos viendo según cómo venga la situación del peronismo. Una cosa que plantearon, poco, podríamos decir, un mensaje a Axel Kicillof, es que dijeron, para fin de febrero tiene que estar resuelto cómo se va a votar. No podemos seguir estirando esto porque hay que ver de qué manera nos plantamos en el escenario electoral y hay que conocer cuáles son las reglas del juego. Esto es, ¿desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires o vamos a una elección toda unificada en octubre? Concurrente, como se dice ahora, ¿no? Porque sería con dos urnas distintas, pero el mismo día. Y te digo, lo que se discutió, Sergio Massa tiene una alianza, un acuerdo, no sé cómo le querramos decir, que mantiene con Cristina y con Máximo Kirchner, y él plantea que tienen que ser concurrentes y elegirlos todas juntas en octubre. Aparte ya
en algún momento lanzó una amenaza, podríamos decir entre comillas, que si se desdobla y seguramente habrá listas diferenciadas, él plantea que incluso podría ir por afuera de Unión por la Patria, volver a la lista de Frente Renovador. Todo marcha acorde al plan de Santiago Caputo, ¿no? Que es Milei como único referente del centro hacia la derecha y el resto del espacio político atomizado en la mayor cantidad de partes posibles. Así es. Bueno, una cosa que dijeron en el Frente Renovador, que son más o menos 20 intendentes que responden a Sergio Massa, en la mayoría son del interior de la provincia de Buenos Aires, cosa que, bueno, le suma al peronismo, porque el peronismo está más en el conurbano, podríamos decir, y tiene menos intendentes. Estuvo el intendente de Miramar. Claro, y Anatuani, porque es de Frente Renovador. Ahora, dos preguntas, Fer. ¿Se coordinó ahí alguna decisión respecto al tema de las PASO, tanto en provincia como en nación, no? Sí. Las PASO, ellos están a favor de suspensión o eliminar. Okay. El Frente Renovador no quiere PASO, pero sí elecciones unificadas en octubre, cosa que daría la sensación, vamos a ver si hoy cuando habla Axel da alguna pista de si ya hay alguna resolución o no. Claro, te pregunto porque eso implica un 50 y 50 de acuerdo con la Cámpora. La Cámpora preferiría que haya paso, sobre todo porque en aquellos distritos donde aspira a competir con al frente la de la fuerza. lista, claro, en muchos de ellos no gobierna, y al mismo tiempo, naturalmente quiere que haya elecciones... Concurrentes. No, concurrentes no. Sí, el mismo día. El mismo día, claro. Concurrentes el mismo día. Claro, concurrentes, sí, perdón. Así es. O sea que hay un 50 y 50. Digo esto por el vínculo que aparecía como muy finito. Igual ahí no termina de quedar definido. Cristina Kirchner nunca habló de las PASO. No sabemos qué piensa de las PASO. No sabemos si Máximo y Cristina piensan lo mismo. Ayer, después de varias semanas, estaba la cosa un poco tranquila, vino en las últimas semanas. Claro, hubo cuando se reunieron, esa reunión que hicieron, no me acuerdo dónde, estaban al aire libre, ¿se acuerdan? Todos en una mesa, que fue Kicillof a último momento invitado y demás. Ese día Cristina habló de las PASO. No, habló del desdoblamiento, tenés razón, de las PASO no. De las PASO no sabemos. No, del desdoblamiento dijo que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, absolutamente. Hay muchos que, bueno, están instando a Axel a tomar una decisión, que sería la de la gente de su entorno o de los que participan de su armado, digámosle Ferrarés y Larroque, instan a un desdoblamiento y que Axel finalmente encabece algo propio, ¿no? El axelismo o el quisilofismo, como le querramos decir. Y ayer podríamos decir que Larroque, después de algunas semanas de silencio, volvió con un par de entrevistas, habló en la tecla que es de política bonaerense exclusivamente y de consumo, podríamos decir casi interno, y dio también una entrevista donde volvió a este tema de hay que armar algo que sea el oficialismo en la provincia de Buenos Aires y que se plante a Milei claramente, como diciendo, bueno, terminar con esta interna y estas discusiones. A ver, lo escuchamos a ver qué decía Larroque. Yo creo que hay que respaldar al gobernador y lo que por supuesto necesita, y Axel y necesitamos todos en este contexto de tantas dificultades, es poder consolidar en materia institucional un espacio que no solo defienda a los 17 millones de bonaerenses, como decíamos anteriormente, sino que también genere un piso sólido para poder enfrentar a Milei desde una posición de fortaleza. La mejor manera de darle una esperanza al pueblo argentino que está atravesando tantas dificultades es que el mayor nivel de institucionalidad que hoy conserva el peronismo, que es la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sin duda salga fortalecido. Bueno, ahí, el mayor nivel de institucionalidad que tiene hoy el peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, hay que fortalecerlo. Y eso es un poco la presión, podríamos decir, que tiene Axel Kicillof acerca de armar algo propio, un color propio, la famosa nueva canción. Así es. De una vez y vamos a ver con qué ánimo vuelve hoy Axel, si está eso en sus planes. Bueno, ya dijo él que le iba a poner, se iba a poner a la cabeza del armado de un gran frente, ¿no? Así es. Sí. Así es. Hay que ver cómo sigue la evolución de eso en términos políticos. Sí, entran de ser juntos, porque recién lo decía Fer,
hay dirigentes que participan o pretenden participar del debate público. Nosotros decíamos, ¿dónde están? Bueno, no es que no existen, están. Lo que no hay es una coordinación, Claro, no falta, hacen política. Les falta potencia, esa potencia que tenían los Sturzenegger, Bullrich y demás, cuando lograban convocar en torno a esa puesta en escena, porque la política es escenificación también. Claro. Esa potencia falta, ¿no? Esa que en algún punto me parece que revela esa falta de convicción o por lo menos de coordinación, de convicción coordinada. Cierta inteligencia para la presentación, inteligencia algo que resulte y creatividad. atractivo, novedoso, creativo, Así claro. Ayer Grabois, que ayer presentó un libro en Mar del Plata, optó por cierto tono beligerante y algún insulto. Me parece que también buscando de qué manera se puede captar la atención, no creo que sea... Bueno, aparte no se puede repetir. Imitar las formas de Milei no es un método... A ver, para imitar la forma de Milei, que te salga como Milei, tiene que ser Milei. Digamos, no es que eso es repetible. Y además hay otra cosa, entrenable. que lo que funciona para los sectores más reaccionarios no necesariamente funciona para alguien que propone algo más justo, una sociedad más pacífica. Milei no gana solo por su forma, por su altisonancia. No es eso el vector fundamental de su impulso político. Es una combinación de factores. Ahora, replicar solo una parte de eso y bueno, te muestra como un imitador. No es una buena idea. Para mí, no es una buena idea. Ahora, es cierto que algo hay que hacer para participar del debate político, que te den bola. Porque si no, estás ausente y pasa lo que está pasando. Claro. Vamos a volver al conurbano en un rato, porque hace minutos nada más se confirmó un pase de muy alto voltaje entre el PRO y la Libertad Avanza. No es novedad que haya esos pases, pero creo que no hubo ninguno tan importante, por lo menos en los últimos meses, porque además es un intendente del conurbano. La Libertad Avanza hasta ahora no tenía intendentes grandes, con lo cual cambia un poco también algunos cálculos para esta elección local, porque es un distrito donde Macri pensaba que iba a ser oficialismo y va a tener que ir de oposición o de tercera posición incluso, porque la oposición ya sabemos que más plantada la tiene el peronismo. Sí. Pero antes que eso, estamos a 16 de enero y como siempre para esta época del año lo sacan del freezer a Nisman y empiezan las operaciones. Franco, ¿cuál es el escenario en este 2025 de la temporada alta de Nisman en los medios de comunicación? Bueno, es que este sábado se cumplen 10 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y, claro, lo que sucede cuando pasan estas fechas es que empiezan a mover los expedientes que aún están tramitando en Comodoro Pi por esta cuestión. Lo vimos la semana pasada cuando el fiscal a cargo de la instrucción del expediente de la muerte, Eduardo Tayano, sacó un informe diciendo que a Nisman lo mataron y lo mataron fundamentalmente por lo que fue su participación en el caso Memorándum con Irán. Y tampoco podemos disociar que la Corte Suprema de Justicia decidió que se haga el juicio por el Memorándum con Irán el 5 de diciembre pasado. Ese día Nisman hubiera cumplido años. La Corte no tiene plazos para expedirse. O sea, que haya decidido definir memorándum con Irán a juicio, enviar a juicio esa causa emblemática de la persecución judicial, esa fecha, y es una legitimación para todo lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto podemos ver, por ejemplo, en el día de hoy, que Clarín hace un rato tenía en portada, ahora es una segunda noticia importante del portal, el título de que ¿cómo hicieron para matar al fiscal y por dónde pudieron salir los asesinos? A ver, estamos a 10 años de la muerte de Nisman y no está claro. O en realidad no pueden demostrar cómo alguien entró al departamento de quien era el titular de la UFIAM en aquel momento, cómo salió, cómo habrían entrado al baño donde apareció muerto el fiscal, cómo salió de ese baño. Por el contrario, todos los elementos que hay en la causa, lo que llevan a demostrar, y no pudieron ser controvertidos, es que Nisman estaba solo en su departamento. Claro, esto choca con
la idea de la entente mediático, judicial y política de, sostener que a Nisman lo mataron. Y yo recién mencionaba lo del memorándum con Irán. Es imposible disociar una cosa de otra, porque justamente lo que está haciendo Tayano es decir, a Nisman lo mataron por eso, porque además tampoco habría móvil, sino, ¿no? Entonces, la causa memorándum con Irán, recordemos, Nisman hace esa denuncia un 14 de enero y 4 días después aparece muerto. Esa denuncia, la del memorándum de entendimiento con Irán, había sido rechazada por todas las instancias. Para Rafecas no había delito, eso fue ratificado por la Cámara. Recién, durante el gobierno de Mauricio Macri, 2 camaristas de la Casación Penal que lo visitaban, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, como contamos aquí, reabrieron la causa. Eso después fue cerrado nuevamente por el Tribunal de Juicio. Consideró que no había delito y otra vez la casación volvió a reabrirlo. Y bueno, el 5 de diciembre la Corte dice, esto tiene que ir a juicio. Bueno, allí ya pusieron el vehículo. Y ahora en la causa de la muerte tenemos a Tayano que no presenta absolutamente nada, pero nada nuevo. Digo, no es que, quizás encontraron un dato 10 años después. No hay nada nuevo. De hecho, tenemos, allí para quienes nos están siguiendo por YouTube, lo que es el informe de Tayano, que tituló Homicidio del fiscal federal Natalio Alberto Nisman. Esto lo presentó hace 6 días. Sí. Le puso una linda carátula. Te hago un asterisco ahí, un paréntesis, porque cuando salió este informe de Tayano, muchos medios titularon La justicia confirmó que fue un homicidio. Tayano no es representante del Poder Judicial, sino del Ministerio Público Fiscal. Es fiscal y su rol es, si considera que hubo un crimen, impulsar la denuncia, con lo cual, en todo caso, está haciendo su trabajo. Lo está haciendo mal porque el informe después es flojo, carece de pruebas, ahora nos vas a hablar de eso. Pero en todo caso, es lo que se espera de un fiscal, que impulse la denuncia y después la justicia, entre comillas, que en realidad es un juez y es un humano tan falible como todos o más, porque los jueces acá en la Argentina suelen tener algunos defectos inherentes, que determinará en todo caso cuál es la versión oficial de los hechos. Pero no es el rol del fiscal ese. El juez del caso es Julián Ercolini, ¿no? Del viaje del Loafer. Ahora, sí, el fiscal también puede considerar que no hay delito, ¿no? Está claro, pero cuando considera que hay delito, no es la justicia confirmando nada. Impulsa la acción penal. Así es. Ahora, decíamos, por ejemplo, así como sacan, en ese informe que vimos, por ejemplo, Tayano menciona que el cerrajero dijo que la puerta estaba abierta porque no tenía llave, y no menciona que la madre de Nisman había dicho que ella había abierto primero con llave. Claro. Por ejemplo, ¿no? O Tayano no le cree a la mamá de Nisman y no lo menciona, ¿bien? O está seleccionando algunos elementos que le conviene para poder presentar algo a 10 años que lleve a insinuar de alguna manera que a Nisman lo mataron. Claro, en esta causa hay un peritaje de la gendarmería, como que estaba al mando de Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se presenta un trabajo diciendo que a Nisman lo mataron entre 2 personas, que lo drogaron con ketamina, metieron 2 personas en el baño. Algo que ni el fiscal se atrevió a decir. Había un comando, ¿no? Cubano, iraní. Venezolano, iraní. Sí, y ahora, según el informe de Tayano, te agrego japonés, porque apunta a un vecino que es japonés, que es empresario de una importante tecnológica, que ya declaró en la causa que no escuchó absolutamente nada, porque era el vecino. Pero dice, Tayano trabaja para una empresa que a su vez trabajaba para la Casa Rosada, y sí, era una empresa muy importante de tecnología. Digo, no hay nada sospechoso, pero empiezan a sembrar de vuelta dudas y alimentan especulaciones, cuando en realidad lo que hay en la causa es determinante. Por ejemplo, hace unos años atrás entrevisté al prestigioso perito Juan Edson Santos Lobatón, quien es una de las máximas referencias en lo que hace al estudio de los patrones de manchas de sangre, que es una disciplina de la criminalística para resolver crímenes. Digo, porque mucho se estudia respecto a cómo están las salpicaduras de sangre en el baño de Nisman, y de acuerdo a eso es en qué posición estaba, si había más personas o no había más personas. Este perito terminó a los gritos en una discusión con uno de los gendarmes que intervino en el peritaje que hice referencia, que está en la causa, en el 2018, en un congreso, porque
lo que hizo este reconocido perito peruano fue demostrar que el peritaje de Gendarmería fue desastroso, según él, con errores de principiante. De hecho, lo entrevistamos, expuso por qué era muy grosero y desde la defensa incluso pidieron citarlo y que declare como testigo para que se explaye sobre eso. A ver, el trabajo de Santos Lobatón está incluso citado en el informe de Gendarmería que estoy mencionando y que alimenta esta causa de la muerte de Nisman. Pero ahora escuchemos qué nos decía Santos Lobatón tiempo atrás. El tema de controversia está centrado en la mancha que está sobre el lavabo, tiene que ir al lado izquierdo. Este patrón fundamentalmente ha sido descrito como el famoso tipo backspatter o backspader o retrosalpicadura, que normalmente se produce por disparos, como dice Vincent Di Maio, el famoso patólogo norteamericano forense, que dice que es producto de un disparo a cañón aplicado, en la que la sangre salpica en sentido contrario del disparo por el orificio de la entrada. Claro. Entonces, este patrón tiene ciertas características y obviamente estas características no coinciden con el patrón que está ubicado en el lavabo. Entonces, definitivamente, por lo menos desde mi punto de vista, no correspondería a un backspader. A veces no se tiene la experiencia necesaria, por eso es que se cometen errores a la hora de reconocer o identificar este tipo de patrones de mancha de sangre. Ahí estaba haciendo una descripción respecto a una mancha que es determinante para determinar cómo estaba Nisman, ¿no? Y eso lo que hace es derribar la tesis de la Gendarmería de que estaba desde una posición en lugar de otra. Incluso también, y se explayaba, por la salpicadura de mancha de sangre, también está claro que no había otras personas, porque si no tendría que haber vacíos de salpicaduras en el baño. Digo, es muy detallista, pero así hay un montón de elementos en la causa, en la causa, porque el estudio de la mancha de sangre está ahí, está en la causa, que demuestran que no hubo terceras personas. Pero bueno, me hiciste acordar, en estos 10 años hemos visto cosas realmente muy bizarras alrededor del caso Nisman. Decías, no hubo terceras personas. Se llegó a publicar en Clarín un artículo que decía que si bien el peritaje confirmaba que no habían participado terceras personas, no decía nada de que hubiera segundas personas en el lugar de los hechos. Lo cual es una burrada enorme, pero bueno, es parte de las cosas que tuvimos que escuchar y ver durante estos 10 años. Y sí, a ver, el cuerpo médico forense, que hace miles de autopsias, había concluido esto, de que no había, según los aspectos médicos legales del informe, una certeza que pudiera decirse que se trataba de un hecho homicida, textual. Una junta criminalística que también estuvo interviniendo en el caso y que fue comandada por la federal, había sostenido que no había ninguna otra persona en el baño cuando se dio el disparo. Digo, contra esto obviamente tuvieron que armar el peritaje de Gendarmería, que estaba al mando de Burch, y repito, que citaba, por ejemplo, un trabajo de la persona que acabamos de escuchar, de Santos Lobatón, que hizo añicos ese informe de Gendarmería, y lo hizo en un congreso y luego en los medios, porque lo entrevistamos, y cuando se pide que declare, bueno, la justicia no hace lugar a esos planteos. Bueno, ahora sigue avanzando, así como está la causa de la muerte, hay muchas otras causas que impulsaron desde Comodoro Pi, como por ejemplo la investigación de la muerte. Entonces ahí imputaron hace poco a Sergio Berni y dicen ahora, una de las notas que se puede leer ayer o anteayer también en Clarín, que había 88 personas en el departamento de Nisman tras su muerte. Es decir, bueno, no se puede saber bien a ciencia cierta hoy qué pasó, porque la investigación fue un desastre, ¿no? Entonces se refugian en eso, entonces también está esa causa. Y una causa que no se menciona tiene que ver con la del lavado de dinero, que también se generó tras la muerte de Nisman. Estamos hablando de una cuenta en el banco Merrill Lynch de Estados Unidos que estaba a nombre de Nisman y que eran cotitulares su madre, Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman, que es su hermana, y también Diego Lagomarsino. Bueno, esa causa se encuentra en la Corte y puede llegar a prescribir también, porque se van a cumplir ahora 10 años del hecho. Y bueno, sobre eso se habla poco. En un rato nos vas a hablar de la Corte, porque tiene que en las próximas semanas definirse su composición. Nos vas a hablar también del tema alimentos, que hubo novedades, y de una decisión judicial que pone en duda los despidos del Estado. Pero vamos a volver antes a la política, porque se los adelantamos hace un rato. Hoy se confirmó
uno de los pases más fuertes del PRO hacia la libertad avanza. Una verdadera bomba de la que nos va a estar hablando Adrián Murano. Ahí desde la producción nos ponen para graficar el tamaño de la bomba. ¿Es así? ¿Es de ese tamaño la bomba, Murano? No soy muy bueno para los tamaños. Es una bomba. Es una bomba que ha detonado con esta intensidad. Diego Valenzuela es el personaje. Mirá, es intendente 3 de febrero. Es bullrichista dentro de ese ecosistema todavía conocido como PRO. Sí. Y por lo tanto se ha subido a la ola un poco la imagen que veíamos recién de esa detonación. Provocaba seguramente una enorme ola al estilo del tsunami, que es lo que está ocurriendo en el PRO a partir de la cantidad de dirigentes que están tratando de arrimarse a las playas de la Libertad Avanza. Entonces, lo que hace Valenzuela en tal caso es generar ese efecto, ¿no? Validar públicamente este movimiento que ya de manera subterránea venía ocurriendo, que es dirigentes que iban hacia la playa, dirigentes del PRO, con distintos niveles de responsabilidad, de representación, de anclaje institucional, que van hacia la playa de la Libertad Avanza. La gran mayoría de ellos son de la línea bullrichista. El PRO se encamina a tener 3 líneas cada vez más definidas, en este año electoral me refiero. El bullrichismo incorporado a la Libertad Avanza. Que ya va a dejar de ser PRO. ¿O no? Porque viste que el radicalismo tiene, y también el peronismo, una larga tradición de personas que nunca renuncian a su origen, pero que van tomando distintos ropajes. Me parece que Karina Milei no acepta doble nacionalidades. Karina Milei te pide que rompas un pasaporte antes de darte el violeta. Pero el tema es, igual nos estamos adelantando, pero el tema es si eventualmente quieren regresar, si son aceptados o no. Ahí es donde se verifica la doble nacionalidad. En este tramo, quienes se vayan del PRO hacia la Libertad Avanza probablemente rompan el carnet. Lo hemos visto tantas veces, digamos. Hemos visto al radicalismo echar a Cobos. Pregúntenle a Cobos, eso que estaba por decir. No significa nada. Pregúntenle a Lustó. Bueno, pregúntale a Lustó, que es presidente del radicalismo ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, no hay, por eso, ese tipo de cosas ya no son más, condenadas, por lo menos por el público más politizado. Bueno, vuelvo al tema del PRO, que es interesante. Entonces está la línea bullrichista que se va a pintar de violeta. Veremos si es por una temporada. Lo de Bullrich siempre es por temporadas. Sí. Pero veremos si es por una temporada o si quedan ahí, dependerá de lo que dure la experiencia de Libertad Avanza. Así es. Hay otra línea que es la línea del centro, la del larretismo, que está pujando ahí por conformarse como opción electoral en la ciudad. No tienen muy claro, ¿no? En las últimas 72 horas vi títulos en portales que decían que Larreta quería ser candidato a senador, que quería ser candidato a diputado y que quería ser candidato a legislador porteño. Claro. Se ve que ni él sabe muy bien qué quiere. Pero ¿Por bueno, qué espacio, no? está intentando armar un espacio que tenía un nombre medio gracioso por sus siglas en inglés. No lo retuve, pido disculpas. Pero era medio gracioso porque significaba por sus siglas en inglés algo medio indecoroso. Bueno, era MAD, ¿no? MAD, exactamente. Bueno, ese es el espacio que había inventado antes de casarse. Y el tercer espacio es el macrismo, digamos, de Macri y de Jorge Macri. Bueno, ese es el espacio que busca sostener el fuerte, digamos, ¿no? Bancar la ciudad de Buenos Aires en manos del PRO. Situación que está bastante peleaguda porque Karina Milei, a la manera de un Rottweiler, no lo suelta. Jorge Macri, le hace un bullying permanente cada vez que Jorge Macri hace algún movimiento para parecerse a la Libertad Avanza, para congraciarse con el público de la Libertad Avanza. Karina Milei lanza una catarata de tweets que ahora vamos a ver y de otros tipos de acciones para hacerle bullying a Jorge Macri. Pero entonces lo de Valenzuela, que es la noticia del día, sin duda se enmarca en este contexto. Jorge Macri, en el tren de sostener el fuerte, ayer hizo una nueva gestualidad liberal libertaria. Anunció motosierra en la ciudad. ¿Lo vieron? ¿O no? Si no lo vieron, es raro.
ahí vemos el anuncio, Jorge Macri, reducción de la estructura de gobierno, menos gasto político, más para los vecinos. Bueno, todo, como verán, hasta el lenguaje es asimilable al lenguaje de La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Desde que arrancamos en la gestión, trabajamos para construir un gobierno eficiente, bla, bla. ¿Qué es lo que se suprime? 11 organismos suprimidos, 4 áreas fusionadas, 4 organismos públicos que se reducen en sus directorios. Bueno, con esto se hace un ahorro, dice Jorge Macri, de 13.319 millones, plata que vuelve a la gente para tener más seguridad, mejor salud y más educación. Todo esto controvertido porque viene de hacer un gran aumento del presupuesto con un impuestazo en la Ciudad de Buenos Aires furioso, Jorge Macri. Recordemos lo de la ESI de la semana pasada. Claro. Viene la secuencia, arranca con la ESI la semana pasada, donde buscó subirse Macri a una decisión que había tomado el Estado Nacional de invalidar o censurar algunos de los insumos, de las herramientas que se utilizan para formar en educación sexual. Lo hizo La Nación, censurando a canticuénticos, ¿no? Y a la manera de Esperando la Carroza, ella hace ravioles, yo hago ravioles. Bueno, así, yo hago ravioles, ella hace ravioles, sería la frase correcta. Bueno, a la manera de Esperando la Carroza, Jorge Macri intentó hacer lo mismo, pero a la manera de los Macri, ni muy ni tan, ¿viste? No se terminó de consolidar. Digo, es muy rápido para hacer un focus group y que te termine de decir bien qué hacer. Claro. Tiene la vocación de subirse al lenguaje, a la narrativa, pero claro, no tiene la expertise. Y tampoco puede despegarse tanto de su primo. Y no puede Porque si bien la relación política entre ellos ha tenido vaivenes, si se pone a Mauricio en contra, Jorge Macri va a tener problemas. El tema es cómo contener a un electorado que hoy mira con simpatía a Milei y al mismo tiempo mantener identidad. Ese es el gran desafío que tienen los Macri. ¿Cómo parecerse a Milei sin ser fagocitado por Milei? Es un desafío que en política no es raro, no es exótico, pero que es muy difícil de resolver. Y que Macri nunca pensó que le iba a pasar a él. Y que Macri no imaginó que él iba a estar en la situación. Claro, Mauricio. Bueno, entonces veíamos a Jorge Macri ayer tratando de impostar. Pero el que hizo ese cosa, a Macri lo quiere mucho y a Milei muy poco. Te iba a decir eso, como que hicimos un Macri muy hegemónico. Parece Macri hegemónico, pero Milei es un galán, es Arnaldo Andrés, está muy pero bien. Macri parece que tiene 25 años de cuerpo. Está bien, parece Roy Batty, el personaje de Blade Runner, el que hace del replicante. Es cierto que se parece a Arnaldo. Se parece a Arnaldo Andrés, ¿no? Sí, por eso cada cual con sus galanes. Yo que sé, a mí el galán ochentoso me parece que era un Ahora, el movimiento de Valenzuela, está claro que ahí hay una cantidad de votos, se percibe que La Libertad Avanza va a crecer en la provincia de Buenos Aires, en una buena cantidad de votos, y hay muchos que se quieren convertir en no los dueños de esos votos, o por lo menos los destinatarios de ese voto. Aparece desde uno de Gran Hermano. Bueno, ahí por eso. Hay uno del otro día, a un intendente. Ahí vamos. Mira, terminamos con el cuento de la ciudad y vamos a la provincia de Buenos Aires. Pero la ciudad, ¿cómo termina el cuento, por lo menos en relación a este intento de Jorge Macri de parecerse a La Libertad Avanza? Con todos los caniches de Karina saliendo a la yugular de Jorge Macri. ¿Los caniches es metafórico o son...? Porque nunca se sabe con este gobierno, si hay caniche, no hay caniche. Son legisladores. Mirá, Pilar Ramírez, que tiene un pasado kirchnerista. Sí. Se lo recordaron bastante en estas últimas horas. Y que es la referente de Karina Milei en la ciudad. Mirá cómo le responde a Jorge Macri en su intento de mostrar por lo menos políticas libertarias. Qué bueno que empiecen a cuidar la plata de los porteños y achiquen el gobierno y que es ineficiente. Caro y absurdo, dice Pilar Ramírez. Ojo que marcha un like acá, ¿no? Tenemos una ficha de afiliación guardada para cuando te animes a dar el salto al espacio de la libertad y el crecimiento. Si se tientan con darle like a Pilar Ramírez en esta descripción que hace el gobierno de la ciudad... paso. Bueno, a mí me tienta más el tuit que emitió... Rebeca Fleitas. Miren, porque para mí es el más creativo de todos. Rebeca Fleitas tuitea, después ¿Qué es legisladora? Es legisladora porteña también. Dice, ¿quién va a elegir la Manaos tibia que nos ofrecen este verano cuando podés elegir la original? Estuvo bien. Tiene razón, además. ¿Va like o no, Cande? Y sí. Va like. Tiene razón. Está feo, el flyer está feo. Le podría haber puesto un poco más de onda. Me gusta el diseño gráfico es mi pasión. Está en la línea del diseño gráfico es mi pasión, que es es donde nos criamos nosotros, en esa estética más rústica. Bueno, Rebeca Fleitas.
que se sube entonces al bullying que Jorge Macri recibe cada vez que hace una acción para parecerse a La Libertad Avanza. Todo el tiempo le recuerdan que no es de La Libertad Avanza. Y que no lo van a aceptar salvo que efectivamente abrace en un acuerdo sin condiciones. Esto significa un acuerdo vertical con la conducción del presidente en la ciudad. Como eso... Una capitulación. Exactamente. Hasta que no haya una capitulación o por lo menos no se someta el PRO de la ciudad al deseo explícito del presidente de un acuerdo con la conducción del presidente, entonces Jorge Macri va a sufrir este bullying cada vez que intente parecerse al gobierno nacional. Bien. En Provincia de Buenos Aires, claro, en Provincia de Buenos Aires estuvo Karina en Mar del Plata. Y en Mar del Plata se sacó una foto con Alfa. ¿Recuerdan? Ex Gran Hermano. Claro, una de las figuras de Gran Hermano. Creo que teníamos por ahí para compartir la foto de Alfa con Karina Milei, gorrita. Bueno, Alfa no usa gorrita, usa bandana. Bandana, sí. ¿No? Usa bandana. Bueno, Alfa y Karina Milei compartieron foto. A partir de ahí empezó a correr el rumor de que Alfa iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires este año. Hay más candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires que Fernández en la guía a esta altura del partido. El tema es que Alfa se lo creyó. Mirá, ahí estamos viendo la imagen. Muy atractiva, ¿no? Para... Sí, una imagen de cartelería, ¿no? Para nuevos liderazgos. Ahí están Karina Milei y Alfa. Alfa se tomó en serio la posibilidad de su candidatura y empezó a dar notas como candidato. Y le preguntaban, bueno, ¿y cuáles son tus proyectos? Bueno, yo creo que hay que atacar el tema de la inseguridad. ¿No? Empezó a hablar como candidato. Karina, obviamente, enfureció. Entre otras cosas porque no quiere que se hablen todavía de candidaturas. Y está bien, un gobierno que está gobernando en general quiere postergar esa discusión todo lo que pueda, porque es una discusión poco edificante para la sociedad. Y que hoy. siempre deja algún herido, porque hay más personas jugando el juego de la silla que sillas. Hay gente que está desayunando. Bueno, vamos, digo, por qué? Por las imágenes tan cerca. Bueno, termino con esto. Alfa finalmente ayer fue destituido, o sea, en tiempo récord, ¿no? Fue elevado y destituido casi en la misma jornada con un comunicado durísimo de La Libertad Avanza que dice: negamos rotundamente las operaciones periodísticas que afirman que estaríamos considerando a un participante de Gran Hermano para una eventual candidatura de La Libertad Avanza. No estamos pensando en ninguna candidatura, estamos construyendo el partido político que el presidente necesita para continuar con los cambios que estamos haciendo y que el país requería. Sus operaciones de prensa no van a alterar el curso de los acontecimientos. La Libertad Avanza. Bueno. Ahí la primera frase del segundo párrafo relativiza mucho el primer párrafo. Porque empiezan diciendo, no estamos pensando en una candidatura de Alfa, y después dice, todavía no estamos pensando en candidaturas, con lo cual abre la puerta a que en el futuro Alfa pueda ser candidato. Este comunicado lo escribe, y se nota porque está muy mal escrito, lo escribe Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia de La Libertad Avanza. ¿Es el amigo que nos hacemos hoy? No, pero en general no tienen problemas en serio, tienen serios problemas para la redacción de textos comprensibles, ya lo hemos visto muchas veces. Están peleados con el idioma, están peleados. Están peleados con muchas cosas, también con el idioma castellano. El idioma es la casta. Pero puede ser que, claro, sea considerado puesto menor el idioma y los rudimentos del castellano quizás sean cosas del pasado. Ojo, tal vez yo estoy preocupado por cosas antiguas. Bueno, lo cierto es que lo escribió Pareja por imposición de Karina. Karina se enojó y de verdad se enojó porque se sintió usada para instalar una candidatura. Cosa que Karina debería empezar a acostumbrarse porque le va a pasar en todas las provincias. En todos ella piensa que la reciben en todas las provincias con los brazos abiertos por su carisma o por el cariño cada que foto tienen. que se saque probablemente vaya a ser un cartel. Pero claro. O sea, cada foto que ella se saque con alguien va a terminar siendo cartel, afiche, meme, o alguien que va a tratar de imponer su candidatura por la vía de una foto con Karina. Es algo que va a pasar. Entonces, me parece que ahí la reacción enojosa poco anticipa un trabajo que no se hizo sobre Karina, que es ilustrarla en los rudimentos de la gestión partidaria. Claro, de hecho, no fue un acto abierto, ¿viste? Que a la prensa no la dejaron entrar. Incluso hubo militantes que querían entrar y tampoco lo dejaron. No, claro. Era como, ella va como en ámbitos cuidados, vamos a decirle, y
Casi Sí. estéril este diría. Sí, exactamente, estéril. Si ustedes querían votarlo a Alfa y estaban entusiasmados por su programa de Me gobierno, imagino que sí. bueno, vean lo que se han perdido, escuchen. Ayer yo estuve en el acto que presidió Karina Milei con Martín Menem y estuve presente ahí, estuve hablando con ellos y como yo soy muy amigo de Daniel Scioli, hace muchos años que soy amigo de él, más de 40 años casi, y surgió la posibilidad de, hablé con Karina de sumarme, le dije que iba a hablar con Yamila, que es la apoderada del partido, para cuando yo volviera a Buenos Aires poder sumarme, de alguna manera poder colaborar con ellos. Pero de ahí a que yo soy candidato ya a diputado, acá ya no, pues no se habló nada de candidaturas, se habló de sumarme en un equipo para poder cambiar el país. Y creo que Milei está cambiando el país de alguna manera, está cambiando el rumbo del país, porque veníamos bien de Acá costado. cuando ya lo casi habían volcados. bajado, ¿no? Y ahora ahí me hago una pregunta. Si Sí. no es para candidato, ¿para qué otra cosa? Iba a podría decir correr eso. alguien como Iba a Alfa? decir eso. ¿Qué va a ser para un perfil asesorar. técnico? Claro. ¿Qué te va a dar un programa de gobierno? Perdón, pero tiene el physique to roll y el conocimiento de la audiencia para ser un candidato y nada más. Yo a priori igual nunca estoy en contra de la participación de, entre comillas, gente común en las listas. Me parece que No, yo tampoco. no es invalidante no tener un perfil No, técnico. no, obvio, Pero más vale. en el caso de Alfa, lo interesante es cómo fue el proceso. Porque acá ya lo escuchamos cuando lo habían bajado por Twitter, pero inmediatamente antes de estas declaraciones había hecho otras donde exponía un programa de gobierno y hablaba mucho de inseguridad. Ojo porque es la campaña miserable que viene, ¿eh? Ya lo hemos visto otras veces, la campaña miserable que viene es caranchear episodios de inseguridad. Ayer hubo un par muy difundidos. Y claro, cada hecho, sobre todo cuando hay muerte dolosa, cuando hay un homicidio, excede cualquier estadística, ¿no? Pero lo cierto es que vos tenés ahí la mirada puesta, sobre todo en el conurbano, con una pretensión política del oficialismo de generar un frente anti-Kicillof. Y ahí es donde Jorge Macri se sube a esa oleada. Exactamente. Y busca la conexión con Porque el gobierno. ayer, claro, por eso quería cerrar con eso. Ayer Jorge Macri le reprochó al gobierno de la provincia de Buenos Aires los asesinatos que se vienen hilando, no de ahora, no de este año, sino de hace tiempo, de efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el conurbano bonaerense. Primer asunto, ¿por qué los policías de la ciudad viven en el conurbano? Por la gentrificación que generó el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que expulsó a todos aquellos que no tengan un nivel de ingreso de la media para arriba. Entonces, si los policías de la ciudad viven en el conurbano es porque ganan por debajo de las posibilidades para vivir en la ciudad de Buenos que Aires. tienen que defender. Culpa y responsabilidad de la gestión del PRO que ha gentrificado la ciudad de una manera espantosa. Primer dato. Segundo dato, perdón, termino con esto. El carancheo de la muerte de personas en situaciones de delito es una práctica que ya hemos visto en otro tiempo y que ha sido muy efectiva, sobre todo para agrupar a aquellos que hoy podrían fragmentarse por derecha. Entonces me parece que hay una estrategia, Jorge Macri busca subirse a una estrategia que es del gobierno nacional. El desafío ahí es para Mauricio. ¿Mauricio se queda sin el primo? Es un tema ese. Recordemos, como siempre, que hablamos también de datos de inseguridad y de violencia criminal. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para entenderlos en contexto. Uno, los datos de muertes violentas en la Argentina vienen bajando de manera ininterrumpida casi desde hace una década y media, y eso implica gobierno de Cristina, gobierno de Macri, gobierno de Alberto y gobierno de Milei. Tiene que ver con una cuestión estructural de todo el país. Son datos que se repiten en casi todas las provincias año tras año. Claro. Y eso es algo bueno. El tema es que eso ahora algo bueno. los tenés filmados y te lo están pasando todo el día. Eso siempre. Y además te lo filman en Quilmes, pero no te lo filman en 3 de febrero, te lo filman en La Matanza, pero no te lo filman en... también hay una cuestión de arreglos de intendentes con los distintos canales de televisión para que no muestren lo que pasa en sus distritos, todo eso. Pero es importante entender que la estadística muestra que en términos de muertes violentas, Argentina hoy es un país más seguro que hace 15 años, y no por lo que se ha hecho el último año, sino por algo que se viene continuando gobierno tras gobierno. Y que por otro lado, los datos desagregados, por lo menos hasta el año pasado, hasta el 23, no tengo los del 24, marcaban que incluso en las zonas más violentas del conurbano bonaerense,
como por ejemplo la jurisdicción de General Rodríguez. Los datos en la provincia los da la Procuraduría de la provincia y entonces está por jurisdicciones judiciales. Tiene una menor tasa de homicidios violentos que las comunas más violentas de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de la ciudad de Buenos Aires conviven comunas como por ejemplo donde está Villa Devoto y demás, que tienen prácticamente cero, rayita, con otras como donde está Barracas, Parque Patricios y demás, comunas donde hay varias zonas muy vulnerables, donde tienen mayor cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes que General Rodríguez o que las partes más violentas de la provincia de Buenos Aires. Esto también es importante entenderlo porque la violencia en general no está atada tanto a la pobreza como a la desigualdad. Es decir, los países más violentos, los lugares más violentos son los lugares donde hay mayores desigualdades, no donde hay mayor pobreza. Latinoamérica, podrá sorprender este dato, pero en las últimas décadas Latinoamérica es más violento que África, por ejemplo, como continente, en términos estadísticos de muerte violenta cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque es un continente donde conviven riquezas extraordinarias con mucha gente muy pobre. Veamos lo que pasa en Brasil, veamos lo que pasa en México. Bueno, tratemos de no ir por el mismo camino también, ¿no es cierto? Sí, la estadística que dio a conocer Bullrich ayer, o anteayer, no recuerdo, obviamente el gobierno sacó pecho porque se marca justamente este ciclo descendente de los homicidios dolosos, que son los únicos delitos de los que hay registros precisos. Sí. Digamos, todo lo demás están subdenunciados en general. Pero bueno, los homicidios dolosos vienen cayendo de manera sostenida, a excepción de Santa Fe, Rosario particularmente, donde se mantienen en tasas y niveles muy altos, y la provincia de Buenos Aires, que es donde suele estar puesto el foco de las cámaras de seguridad después difundidas como noticia a repetición en los canales de televisión. Bueno, esos episodios vienen también disminuyendo al mismo ritmo que en el resto de las provincias, pero que además tiene la misma estadística. Insisto, estamos hablando de estadística y yo sé que para una familia que perdió a un ser querido en un episodio de violencia, le importa un huevo lo que estoy diciendo, porque no importa si la estadística pone como ocurre a la provincia de Buenos Aires al mismo nivel de Chaco, de Neuquén, de Chubut, ¿no? Provincias donde la ilusión óptica o la percepción de la sociedad es que hay menos delitos. Sí. No, delitos violentos hay en la misma proporción por cantidad de habitantes en estas provincias que acabo de mencionar, según la estadística oficial, según la estadística de Patricia Bullrich. Ahora, claro, como cada familia es un mundo y en materia de seguridad es indivisible el dolor por la pérdida de lo que la sociedad percibe frente a una escena de dolor, que es la inmensidad de lo irremediable. Bueno, eso es lo que yo creo que vamos a ver a repetición en la campaña que empieza. Vale. Y cuando una campaña carancho de las peores, ¿eh? Y algo que ya se está viendo. Sobre todo si se hace el frente anti-Kicillof. Cuando no ponen las cámaras en los partidos del conurbano bonaerense, porque el hecho es de tanto impacto y sucede en Capital, lo que hacen es mentir en el Zócalo. Lo hemos visto muchísimo en los últimos meses. Sí. Hechos en Parque Patricios, hechos en Barracas, hechos en Lugano, hechos en Soldati, que aparecen con el Zócalo violencia en el conurbano. Es un modus operandi de estos canales. La adjudicación de Soldati al conurbano es un clásico. Bueno, me acuerdo que había sido Canosa que preguntó quién es el intendente de Lugano. Pero escúchame, la otra vez pasó que creo que había sido en Pompeya el robo y salió Waldo Wolf culpando a la provincia porque decía que eran ladrones que venían de la provincia. Y... Es que eso lo vamos a ver, yo creo que vamos a ver. Mirá, hace muchos años con Roberto Caballero fuimos a entrevistar una serie de comisarios de la policía bonaerense. Y hubo uno que había sido jefe de la policía bonaerense y que había sido restituido en el cargo por la gestión de Scioli, que nos dejó una frase que para mí es imborrable. Ese comisario nos dijo: todo gobernador de la provincia de Buenos Aires está a un secuestro extorsivo de tirar a la borda su carrera política. Inmediatamente después de esa frase dijo: la policía es el administrador del delito en un lugar densamente poblado como el conurbano bonaerense. La asociación de esos dos episodios pone a la policía en un lugar muy delicado, muy crítico para la gestión política de la seguridad y para el futuro político de quien lo gestione. Si faltara un caso de ejemplo, cuando Duhalde calificó a la policía bonaerense de la mejor policía del mundo,
Inmediatamente después tuvo el asesinato en Pinamar, recién estábamos comentando, de José Luis Cabezas, donde participaron integrantes de la policía bonaerense. Es decir que es muy delicado el tema de la seguridad, porque más allá de la estadística, basta con que haya un episodio muy conmovedor, que lo puede haber, para que cualquier esfuerzo político que sea para contener la situación del delito sea menospreciado en términos de relato político, de narrativa política. Sí. Y yo creo que vamos hacia eso. Insisto, sobre todo si se hace el Frente Anti-Kicillof, que es lo que quiere Karina. Porque un Frente Anti-Kicillof pone a todo el dispositivo narrativo, medios de comunicación, influencers, políticos de derecha, reaccionarios, de Scioli a Santilli, de Santilli a Espert y de Espert a Javier Milei. O sea, todo el dispositivo reaccionario que se siente cómodo en la agenda segurista a confrontar con una narrativa que por ahora se presenta muy débil. Así es, y que tiene incluso ruidos dentro del propio espacio político que sabemos que siempre dificultan a la hora de crear una contranarrativa. Lo hablábamos hace un rato hablando de otro tema, pero vale perfectamente para esto. Vale perfectamente para esto. Volvemos con Franco, porque hay más novedades en el mundo judicial y algunas que tienen que ver con presentaciones de trabajadores despedidos del Estado y que están cuestionando si ese despido, y llegan noticias desde los tribunales para esos trabajadores. Así es, porque a pesar de que estamos en la feria judicial, la Cámara del Trabajo, que está de feria, ordenó al Estado no adoptar medidas que afecten la estabilidad de los empleados de lo que era la FIP, de lo que es ahora ARCA. Es una decisión que tomaron los camaristas del trabajo, Gabriel de Bedia, Mario Fera y Roberto Pompa, y esto es a raíz de un pedido que hicieron el Sindicato Único del Personal Aduanero y la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, y esto viene a cuenta de que en primera instancia habían recibido un fallo adverso, apelaron ante la Cámara. No, eso que estamos viendo es del hijo en la pantalla, es el otro tema. Y esto viene a cuenta, decía, de una apelación respecto a lo que habían fallado en primera instancia, y se le ordena al Ejecutivo que se abstenga de adoptar cualquier medida que contraríe o violente lo que es la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos para los empleados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Este es un revés judicial importante para el gobierno, y lo sumo también a otro, que es a lo que estábamos viendo en pantalla, y me refería a lo del hijo, porque el juez federal Ariel Lijo, el candidato del gobierno para la Corte, determinó que los sitios de memoria tienen que permanecer abiertos y en funcionamiento, y esta decisión la toma a raíz de una presentación que hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien había denunciado al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por la ola de despidos que está habiendo en la Secretaría de Derechos Humanos y también por el vaciamiento que eso provoca en los sitios de la memoria. Entre otras cosas, Montenegro lo que hizo fue presentarle al hijo, que está a cargo de la megacausa que aborda los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar, bueno, justamente un recurso para que tome cartas en el asunto, y el hijo, el hijo que se sabe mover en todas estas cuestiones y que está buscando los votos del peronismo para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia, dio curso a este planteo y libró un oficio a la Secretaría de Derechos Humanos para que se arbitren, dice, los medios que garanticen la dotación de personal capacitado para la ex-ESMA, para que además ese sitio permanezca abierto al público, que se lleven tareas de mantenimiento, conservación y preservación del edificio, así como también la limpieza diaria, también de los techos, en fin, y hace saber también que es necesario que se hagan tareas de fumigación para que se preserven los archivos que se generaron hasta el día de hoy y que
también se puedan seguir llevando adelante tareas de investigación y coordinación pedagógica allí. Esta decisión la toma y la hizo también en otros planteos que recibió, por ejemplo, para lo que hace a los espacios de la memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de detención y tortura, conocidos como el Olimpo, el Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Ceballos. Digo, otro revés para el gobierno en materia judicial, pero bueno, esto hay que leerlo en clave política también, ¿no? El hijo está haciendo un guiño porque necesita los votos del peronismo para ser electo juez de la Corte, y este tipo de fallos pueden servir para ablandar a alguno que esté dudando. Es llamativo, la verdad que es un fallo muy llamativo porque muestra una sensibilidad que hasta acá no le conocía. Claro, ¿no? y además un nivel de audacia, y él se quiere mostrar como independiente porque le está diciendo al gobierno, primero, critica la política de despidos en el Estado, porque le está diciendo que en estos lugares tiene que haber personal capacitado atendiendo a la gente, y además le está diciendo a un funcionario tenés que destapar la cañería, fumigar, destapar... Es muy llamativo, la verdad, el fallo. Para mí no sé si es para legisladores o para el público en general, ¿no? Para congraciarse con un público que lo Sí, no es nuevo, y no es solo del hijo. Digo, hay varios jueces que tienen un historial más que complicado y que en el tema de derechos humanos siempre se preocuparon de no hacer ruido, de ir fallando de acuerdo. Caballo. El paradigma de esta práctica fue Gabriel Caballo. Bueno, María Servini, ¿no? Y que eso, me acuerdo cuando salió la candidatura del hijo, que salieron los organismos de derechos humanos a respaldarlo, porque había tenido actuaciones correctas en ese sentido. Obviamente, después se da media vuelta y a todo lo que tiene que ver con el plan económico que hizo posible ese genocidio y esas violaciones de derechos humanos, no le hace ningún tipo de asco. Es solamente para la vidriera y demás, y acá lo estamos viendo nuevamente con mucha claridad. Gracias, Franco. Vamos a repasar un poco de zapping en estos últimos minutos del pase, porque hay mucho material. Vamos a arrancar con Alejandro Aguada, el actor que estuvo acá visitando la redacción del Destape, y de una entrevista muy completa, muy linda, que pueden encontrar en el portal y en las redes de justamente el Destape, y que habló de este episodio que hubo esta semana, este nuevo ataque de Javier Milei, del presidente, a figuras del espectáculo, en este caso a la actriz Cecilia Roth. La vi a ella en una nota y la vi muy dolida. Y me dio mucha pena. No se lo merece de ninguna manera. Vi la noticia, me produjo mucha tristeza. Cecilia no se lo merece. Cierta impunidad, ¿no?, de parte de quienes nos están gobernando. Bien. Sí, y lo de Cecilia Roth es muy valioso. Primero porque, como todos los artistas conocidos, queridos, tiene una caja de resonancia lo que dice, que va más allá de su propio caso personal, ¿no? Ahora, vos sabés que nosotros hablamos acá el viernes pasado con la autora de la canción de Canticuénticos, que fue censurada como herramienta para educar en sexo. Tengo entendido que ya la tuvieron que volver a subir por la presión que hubo. Pasaron 3 cosas a partir de ese episodio, y por eso recuerdo la charla que tuvimos. Primero, agotaron todas las presentaciones, 7 presentaciones que tenían previstas en la ciudad y provincia de Buenos Aires, agotaron todas. Siempre agotan igual, o sea, siempre tienen mucho público. Canticuénticos es muy querido, digamos, por la familia, sobre todo con infancias. Pero bueno, hubo un gesto ahí de abrazo también al grupo que venía de ser atacado con la censura. Segundo hecho, repudio, que incluso fue un repudio internacional con artistas de distintas partes del mundo que hicieron llegar su repudio a la censura de una herramienta que aparte fue creada como herramienta. Y que dio resultados. Casos en Neuquén, porque la por canción, ejemplo, Hay Secretos, lo contaba Ruth aquí en el Destape hace una semana, la canción Hay Secretos fue compuesta con especialistas, con sociólogos, con pedagogos, justamente para ser utilizado como herramienta. O sea, fue pensada como un servicio del arte a la comunidad para la que se hace arte. Y el tercer elemento es que por toda esta presión y por la viralización del acto de censura, el gobierno nacional tuvo que reponer la canción como herramienta, porque además muchos docentes, y esto, mirá, si entran a Instagram y ven la pieza
del recorte de la charla con Ruth, van a ver en el Instagram del Destape, en ese recorte de la charla con Ruth, una enorme cantidad de docentes de todo el país anunciando que van a seguir usando la canción. Así es. Bajo, viste los comentarios de la charla que teníamos con Ruth la semana pasada, un montón de docentes que decían, yo soy docente de tal grado, en tal ciudad, en tal municipio, en tal provincia, voy a seguir usando la canción. Bueno, y pasó lo mismo con Cecilia Roth, ¿no? Ella dijo que era mentira que le estuviera yendo mal, porque ella en realidad se está presentando en un lugar más bien chico, pero que a partir de la pelea con el presidente ahora se recontra llena todas las noches. Así que vos fíjate, hay como una reacción. Hay un reflujo, claro que sí. De la Por gente que está en busca de un representante, ¿no? También Sí, pasó con Lali, con todos los sencillos que sacaba, era un hit tras hit, porque había una cuestión donde, más allá de la obra en sí, se vuelve una bandera casi. Entonces vuelvo a lo que planteaba hace un rato, con más motivo todavía. ¿No ve ningún político en la Argentina que hay un negocio en oponerse a Milei? Que hay un público, una población, la mitad del país, que está buscando desesperadamente quien lo represente en esa oposición? Porque si cuando lo hace Canticuénticos, lo hace Cecilia Roth, funciona, ¿por qué no va a funcionar cuando lo haga un dirigente Hay un negocio político, decís vos. Sí. Un negocio político, sí, Claro. de voluntades que están buscando una representación, de una demanda a una oferta política que no está hoy en día sobre la mesa. Además que la crocante la maneja el gobierno, ¿no? Y bueno, pero no todo es la crocante. No todo es la crocante. No todo para nosotros, no. Pero hay mucho político que basa sus decisiones políticas en su cuenta Hago un llamado bancaria. a las excepciones. Totalmente, y tal vez es lógico que surja primero desde el lado de más cultural esta apertura, me parece que tiene sentido, y que de esto ojalá emerja algo que represente más políticamente, que lo puedan causar. Nota, ¿no? Tiene que ser alguien también que, por eso a veces nosotros decimos, Axel, que pueda encarnar también una novedad, que dé una cosa de una nueva etapa, de frescura, de algo nuevo, no transitado. Entonces, por ahí los oyentes se van a enojar. Bueno, pero la verdad es que hay un desgaste. Sería tonto no darse cuenta que existe. Se llegó a un Milei, desgaste. lo dijimos 1000 veces hoy mismo, se llegó a Milei porque hay un sector de la sociedad que ya rechazó todo lo anterior. Claro. Todo lo anterior, lo bueno, lo malo, lo de izquierda, lo de derecha, que necesitaba tan fuertemente un cambio rotundo que votó lo primero que se le cruzó, que le ofrecía algo completamente distinto. Aunque nosotros sabemos que era una mentira eso y que lo que hay ahora no es completamente distinto, pero lo que proponía Milei en campaña sí era de alguna manera un quiebre rotundo con todo lo que había antes. Vamos a ver otro video. En este caso, ayer hubo un stream de Cocker, que es un streamer, se ve muy importante. Yo lo conocí recién ayer, porque soy viejo para esas cosas, pero que estuvo con Leandro Paredes y Paulo Dybala, en un momento en el que hay muchas especulaciones sobre el futuro de estos dos jugadores, pero no hablaron de las especulaciones. No fue un stream que hablara tanto de eso. Sí hablaron de Fideo Di María, un personaje al que todos queremos y al que ellos también. Escuchen lo que decía Paredes sobre el Fideo Di María. ¿Sí? ¿A vos te gustaría ser técnico? No. ¿No? No. ¿Está descartada esa? Sí. ¿Y a vos, boludo? Yo voy a ser el ayudante de campo del FIDE. El FIDE va a ser el entrenador. ¿Vos ayudante de campo? Ayudante en campo. Qué divertido, boludo. Me encanta. Che, Ah, me ajedrez. gusta. Mirá vos, boludo. Posta. Me mataste con esa, ¿Me mataste? Ah, tenía. ¿Quién de los dos se va mejor en mate? Nada, esa la paso, olvídate. Gracias. Hace otro. No, Pablo. Bien, bueno, ahí hablando del Fideo, tipos que ganaron de todo, que se refieran a un compañero con ese respeto, con ese cariño, a mí no deja de emocionarme, ¿no? Porque la verdad es que Paredes podría decir, sí, quiero ser entrenador, que diga, voy a trabajar con el Fideo Di María, es un reconocimiento muy grande. A mí me emocionó la foto de Paredes con Chichito Serna. Bueno, es que a eso iba. Hablando de las especulaciones y del futuro. Me gusta, Ahí sí, En este momento hay una oferta de Boca que tiene Paredes en la mano y que tiene que decidir si viene o no, ahora o en junio. Ojo que a jugar a ayer Boca. arrancamos con un paseo a Juventudes. Ayer hubo, además de una foto del hijo de Chicho Serna con Paredes, Chicho Serna es el director del Consejo de Fútbol, que es el que se encarga de las contrataciones. Y el hijo se había hecho la misma foto con el
Con Herrera, con el Vasco que vino hace unas semanas. claro. Pero además ayer durante el stream hubo un par de momentos. En un momento en el chat del stream le decían a Paredes, si vas a venir a Boca, tocate la gorra. Y él inmediatamente se toca la gorra. Después en un momento, en otro momento, lo vi en cámara lenta. Lo vi en cámara lenta. Después en otro momento le pregunta Cocker a Paredes, después de ganar el Mundial, ¿qué hay? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Que salís, Y él agarra el teclado del chat y escribe 7777. Por la séptima, que es la séptima Libertadores, que es lo que quieren los hinchas de Boca. Sí. Pero además de eso... No me vas a comparar un Mundial con la Libertadores con vos. Pero además de eso, hay también algunos rumores, más rumores, porque lo de Paredes no son rumores, hay negociaciones en curso muy avanzadas para que venga Boca, pero hay rumores de que en junio podría sumarse Dybala también. ¿A Boca? Al plantel de Boca para jugar el Mundial de Clubes, por insistencia de su amigo Paredes. Y ayer Dybala, que como lo veíamos hace un rato, estaba cebando mates, alguien se fijó en un detalle del termo que tenía Pablo Dybala. Y tenía, además de una camiseta de la selección argentina, el escudo de Boca Juniors. Así que, muchachos, ahora nos volvemos ilusionados. ¿Ese termo de Dybala o de Leandro? ¿Cómo? ¿Ese termo de Dybala o de Paredes? No lo sé, pero está ahí. A mí no me sacás la ilusión. Buena pregunta. A mí no me sacás la Por ilusión. favor, Bueno, nos tenemos que ir, ya se queda verdad desafilada. Yo me voy todo ilusionadito a seguir con mi día, esperando novedades del mercado de pases. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Gracias, compañeros, por el día de hoy. También al maravilloso equipo que hace este programa y a todos ustedes que están del otro lado y nos eligen mañana a las 10 el pase acá en el Destape. Chau, chau. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. El tema de la inflación en la Argentina. Argentina is due to make a debt payment. En Argentina, la crisis económica ha llegado a todas partes. Los argentinos existe una idea persistente. La Argentina está sumergida en una profunda crisis económica. The first 100 days of Javier Milei have shown some promise on reviving Argentina's tattered economy. Hablar de Argentina, el sector turístico de este país está debilitado por la crisis económica. It's a snapshot of an economic crisis that's getting worse. El peso se ha desplomado. Los salarios se esfuman en una inflación galopante que afecta principalmente a los alimentos y los comedores sociales no dan abasto. Inseguridad. El problema de la sanidad, el problema de la